Buenas tardes, para mí pues siempre es un gusto regresar a mi alma mater, a este seminario de perspectivas económicas, esperado seminario de perspectivas económicas. Y bueno, quisiera iniciar haciéndoles pues una pregunta pues que no por obvia la tenemos internalizada. ¿Están de acuerdo que este país necesita crecer? ¿Están de acuerdo que este país necesita mejorar sus instrumentos redistributivos? ¿Y están de acuerdo, como diría Luis de la Calle, en que necesitamos hacer este país exitoso? Tenemos una dualidad grande, tenemos dos Méxicos o tres Méxicos. ¿Cómo hacemos un solo México exitoso? Y mi pregunta para los tres es, ¿están legislando para ello? Y me gustaría que me respondieran en 5 minutos, sí, ¿por qué? Y justifique, como si fuera un examen de vital. Entonces, me gustaría iniciar contigo, Mario, por ser el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y por ser el coordinador del grupo parlamentario más grande en la Cámara en estos momentos. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Edna. Muchas gracias, Alitan, por la invitación. Siempre me da mucho gusto estar aquí. Vine muchos años como espectador de esta semana y ahora me da mucho gusto estar de este lado. Y bueno, creo que es complicado empezar esta mesa después de la mesa tan optimista que tuvimos con anterioridad. Entonces, pero no sé si se valga, luego eso lo hacemos mucho en la Cámara, pero déjame ampliar un poquito más la pregunta para tratar de explicar de qué se trata el proyecto de la formación. Lo has planteado muy bien, tenemos un crecimiento insuficiente en los últimos 30 años. Esa es la gran pregunta de la economía mexicana. ¿Cómo le hacemos para romper este crecimiento insuficiente? Porque hemos hecho todo como país en los últimos 30 años. Adelgazamos al Estado, abrimos la economía, creamos como el Banco de México, tenemos una política monetaria dictada por el banco, hubo reformas estructurales en el anterior gobierno y seguimos misma tasa. Lo que plantea el presidente López Obrador es una respuesta diferente. Lo que dice, bueno, vamos a terminar con la corrupción. Y podría ser una respuesta muy simplista, pero si vemos cada aspecto de la economía y de la sociedad mexicana, tenemos un terrible problema de corrupción. Lo que estamos viviendo ahora, el tema de las gasolinas, es producto de un negocio multimillonario, según Pemex, más de 60,000 millones de cifras. Creo que están fallando, ¿no? Yo pensé que esto nada más me lo hacían mis compañeros diputados en la Cámara. ¿Me regresan mi tiempo, por favor? Entonces, es problema de la corrupción. Entonces, el presidente López Obrador, su eje es, bueno, vamos a terminar con la corrupción. Ni siquiera tenemos un cálculo del impacto que tiene la corrupción en la economía mexicana. Algunos dicen 5 puntos del PIB, otros 8 puntos del PIB, ni siquiera lo sabemos. Pero sí estamos seguros que el aplicar la corrupción tendrá un uso positivo en la economía. Ahora, ¿qué más se tiene que hacer? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que se propone? ¿Cómo lograr erradicar la corrupción? ¿Cómo logramos romper esta inercia de crecimiento económico? Primero, debemos tener un gobierno austero y eficiente. El gasto público en México es muy improductivo. El INEGI mide el valor agregado que genera el gasto público en todos los sectores de la economía y es en muchos de ellos cercano a cero o negativo. Gastamos muy mal. Entonces, cuando se habla en materia de gasto público, de ser más eficientes, de ser austeros y combatir la corrupción, en realidad lo que estamos hablando es de una profunda reforma
al gasto público. ¿Cómo se ha hecho el tema de la austeridad? Aprobamos una ley de remuneraciones para poner orden en materia de sueldos y salarios en el sector público, porque hay un texto constitucional que no se respetaba, el 127, donde dice que el presidente es el que más gana, nadie puede ganar por encima de él. Y muchos años hicimos como si no existiera. Entonces lo que hicimos en la ley fue poner orden en materia de sueldos y salarios. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es lo que dice la Constitución. Y primero tenemos que empezar a respetarla y poner orden. Segundo, cortar excesos y privilegios que se habían acumulado por muchos años en el gasto público. El gasto corriente improductivo creció más rápido que el crecimiento de la economía en los últimos 15 años. Y no tenemos mejores servicios públicos, no tenemos mejor educación, no tenemos mejor seguridad. Entonces gastamos muy mal. Tenemos que hacer una revisión del gasto como se está haciendo. Ahora, entramos al paquete económico en 2019. Es un paquete responsable, austero, respeta los equilibrios macroeconómicos. Las cifras que tiene como objetivo son los consensos del mercado. Yo no vi ninguna duda en los analistas financieros sobre las cifras con las que se planteó el paquete económico. Se decía, por ejemplo, que estaba sobreestimado el tipo de cambio, ahora vemos que está por debajo de los 20 pesos. En fin, parece que es bastante conservador también, diría. Y ahí viene la estrategia económica: no aumentar impuestos, detener la tasa de crecimiento de la deuda, que fue muy acelerado en la administración anterior, y mantener en términos reales el precio de los combustibles. Y al mismo tiempo, por el lado del gasto, hacer una reorganización a partir de lo que genera la austeridad. Y esta reorientación va fundamentalmente a incrementar la inversión en capital, en infraestructura, con los proyectos del Tren Maya, el tren transísmico, la refinería Dos Bocas, y en capital humano, el programa Adultos Mayores, que es una política social universal para un grupo vulnerable en todo el país, que sin duda va a tener beneficios importantes. Y es el único programa asistencialista 100%. Otros programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, en realidad es una vertiente productiva, porque lo que va es a romper este círculo perverso, donde los jóvenes no tienen oportunidades. Estimado Omar, te rogaría si pudieras ya concluir. Bueno, termino. Hay una reorganización del gasto público, ahorita les sigo platicando las otras medidas, pero en la medida que la ley de ingresos, que contiene estas características, y el presupuesto de egresos, que es también una ley, sí estamos legislando en favor de lo que te preguntas, de tener un mayor crecimiento económico. Soraya,